Descubrí a mi hija contando monedas en el mall. Su respuesta me dejó impactado e inspirado. Alejandro caminaba entre el bullicio del centro comercial, buscando el regalo perfecto para Sofía. Su mente estaba llena de pensamientos, de cómo las horas en el taller parecidas a un zancudo que no se cansa de buscar su sangrecita, todo por su pequeña. De repente, el sonido de monedas tintineando llamó su atención. Se detuvo en seco. No pudo evitar seguir ese sonido familiar, y, al asomarse detrás de una columna, vio a Sofía sentada en el suelo, contando monedas con una sonrisa que iluminaba su rostro. El corazón de Alejandro se detuvo un momento al contemplar esa escena. —¿Pero qué haces, Sofía? —preguntó, sintiendo una mezcla de preocupación y admiración. Sofía levantó la vista. Su expresión era de alegría pura, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. —Estoy ahorrando para comprar libros —respondió con una brillante sonrisa. Alejandro sintió que se le encogía el pecho. La revelación lo atravesó como un rayo. Su niña, a tan corta edad, ya entendía el valor del dinero. Comprendía que había que esforzarse para conseguir lo que se quería. Cada moneda era un esfuerzo, y eso le hacía cuestionarse si realmente estaba haciendo lo suficiente por ella. Mientras Sofía hablaba de los libros que había visto, Alejandro solo podía pensar en lo difícil que era para él cubrir las necesidades básicas. Se sentía atrapado en un sistema que parecía no tomar en cuenta a gente como él, un mecánico que trabaja largas horas en el taller. Recordó cómo su esposa solía leerle cuentos a Sofía. Esa alegría fugaz que una vez llenó su hogar se había convertido en presión. Las noches eran un recordatorio del vacío que había dejado su esposa. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Le estaba cerrando puertas en lugar de abrirle caminos a su hija? La angustia crecía como un monstruo en su pecho. Sofía, al final, había expresado su deseo de trabajar en el mall, y eso encendió una chispa de enojo en Alejandro. La discusión había sido fuerte, con palabras que cortaban como un destornillador viejo. Él solo quería protegerla, pero ella deseaba seguir su pasión por la escritura. Era un tira y afloja emocional que lo consumía. Cada vez que veía a Sofía desanimada por no poder asistir a talleres literarios, la desesperación lo invadía. Su amor y su miedo se entrelazaban, creando un nudo en su garganta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de cómo la distancia emocional se había convertido en un muro entre ellos. Sofía merecía más que libros viejos y desgastados. Con esa idea dándole vueltas en la cabeza, se sintió impotente. Sabía que debía hacer algo. Entonces decidió que cambiaría las cosas. Organizó un mercadito en su barrio, queriendo invitar a la gente a ayudar. Pero, ¿sería suficiente? ¿Estaría haciendo lo correcto? El mundo se sentía pesado y la incertidumbre lo invadió. La presión se acumulaba y le dejó una pregunta en el aire. ¿Podrían juntos enfrentar los retos que se avecinan
y mantener vivo el sueño de Sofía? La angustia en su pecho se intensificaba al tener que reconocer que cada día que pasaba el reloj también avanzaba y que el futuro era incierto. La noche se alargó como un interminable laberinto de pensamientos. Alejandro intentaba encontrar la forma de conectar con Sofía, de romper ese muro invisible que los había separado. Al día siguiente, mientras trabajaba en el taller, sus manos se movían mecánicamente, pero su mente divagaba en lo que podría hacer para darle a su hija más oportunidades. No era solo cuestión de dinero. Se trataba de abrir puertas que habían estado cerradas desde la muerte de su esposa. La imagen de Sofía sentada en el suelo contando monedas le recordaba la pureza de sus aspiraciones. Durante el almuerzo, se acercó a un viejo compañero, Carlos, quien había sido poeta en su juventud y se había convertido en un artesano respetado. Después de compartir un par de anécdotas, Alejandro decidió dar el salto. «Carlos», comenzó, su voz temblaba un poco. «Sofía quiere ser escritora, pero, ya sabes, la situación económica no me da para inscribirla en talleres. Quiero ayudarla. No sé cómo». Carlos lo observó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Finalmente, dijo con una seriedad que sorprendió a Alejandro: «La escritura requiere de una voz auténtica. Si no tienes la posibilidad de financiar un taller, ¿por qué no organizar un pequeño grupo de lectura y escritura tú mismo? Podrías invitar a otros padres. Tal vez hay más niños que quieran unirse». La idea comenzó a florecer en la mente de Alejandro con una vitalidad sorprendente. ¿Por qué no? Podía utilizar el espacio dentro del taller donde trabajaba. Además de su interés por ayudar a Sofía, había algo poderoso en la posibilidad de restablecer un sentido de comunidad, aunque fuera por un breve tiempo. Sin embargo, resonaban en su mente las dudas. ¿Tendría la paciencia y los conocimientos necesarios? La inseguridad nubló su entusiasmo. A pesar de que la experiencia lo había hecho un experto en mecánica, no podía olvidar que la escritura era una forma de arte, una magia que no podía simplemente ensayar. En casa, esa noche, Alejandro se sentó a la mesa, la hoja en blanco y el bolígrafo a un lado. La idea lo mantenía despierto, llena de temores y esperanzas. Mientras miraba a Sofía, que hojeaba un libro de cuentos en la sala, sintió que el momento se acercaba. La conversación que había evitado se debía abordar. Tal vez nunca podría reemplazar a su madre, pero podía convertirse en su guía, en un padre capaz de abrirle caminos. Las palabras comenzaron a fluir y se encontró hablando sobre la escritura, de los escritores que le gustaban, de lo que había leído. Las letras representaban algo más para Sofía, su forma de ver el mundo. «¿Sabes una cosa, papá?», dijo Sofía sin levantar la vista del libro. «Un escritor escribe lo que siente. A veces es lo único que les da voz». El corazón de Alejandro se comprimió. La conexión que había sentido en ese momento le hacía ver que Sofía, a pesar de su corta edad, también estaba en busca de su propia voz. ¿Podría ayudarle? La idea de iniciar un grupo de escritura tomó forma con mayor claridad. Decidió que debía ser un proceso mutuo, un viaje compartido. Al día siguiente, con la intención de ir tras ese nuevo objetivo, Alejandro comenzó a planear el primer encuentro. Sin embargo, el peso de la incertidumbre volvió a caer sobre él. ¿Qué tal si fracasaba? Esa pregunta lo acosaba, inquietante,
y amenazante, pero algo en su interior le decía que había que arriesgarse. La transformación personal que estaba empezando a experimentar lo llenaba de una energía renovada. Cuando finalmente se dispuso a publicar el anuncio del encuentro, la sensación de nerviosismo y anticipación estalló en él como una chispa. Podría ser un fracaso, pero tal vez también un pequeño paso en la dirección correcta. Las posibilidades eran infinitas, y tanto él como Sofía merecían la oportunidad de intentarlo. Mientras miraba el mensaje en la pantalla, sin darse cuenta, un pequeño susurro de duda se transformó en una fuerte determinación. Ahora debía dejar aquel miedo atrás. Tendría que enfrentarlo, y no solo por él, sino por Sofía. La fecha del encuentro se acercaba, y con ella también sus propios miedos. Antes de que todo comenzara, una revelación emergió no solo de su corazón, sino también de su mente. Ya no era solo un mecánico, ahora se estaba volviendo un puente hacia el futuro que su hija soñaba. La primera clase de escritura estaba a punto de dar inicio, y el miedo a fracasar no había desaparecido, pero había crecido la certeza de que, al menos, intentarlo era un cambio significativo. Pero, mientras se preparaba inconscientemente, no podía sacudirse la sensación de que alguien más había comenzado a observar sus movimientos desde las sombras, esperando el momento adecuado para interrumpir su camino. La ansiedad se acumulaba en el pecho de Alejandro como una espiral. Mientras miraba el espacio en el taller, los nervios comenzaron a abrumarlo. Había decidido que el primer encuentro sería informal. No quería presionar a ningún niño para que se sintiera obligado a participar. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora, la perspectiva de liderar aquella reunión se tornaba cada vez más intimidante. Con Sofía al lado, hojeando revistas de arte y poesía, mientras él ajustaba las sillas, la sala parecía cobrar vida. Era un lugar conocido para ambos, donde la mecánica respiraba a través del olor a metal, pero ahora se transformaría en un refugio para la creatividad. Comenzó a preguntarse si podría hacer de esta iniciativa algo significativo, no solo para su hija, sino para otros niños que podrían estar luchando por su voz. A medida que los primeros padres y niños comenzaban a llegar, Alejandro sentía un torbellino de expectativas, tanto suyas como ajenas. Al ver sus rostros, algunos entusiasmados y otros curiosos, recordó su propia infancia, los sueños que había dejado enterrados bajo la presión de la realidad. Ese momento era clave, no solo para su hija, sino para él. Este grupo, pensó, sería su propia forma de redención. El encuentro inició con nervios, pero una calidez se esparció cuando Sofía se presentó, sonriendo tímidamente y hablando de su amor por las historias. Las palabras en su boca eran las primeras notas de una sinfonía que había estado esperando ser tocada. La atención de los demás se centró en ella, iluminando un camino que antes parecía sombrío. Con cada risa y cada comentario, Alejandro descubría a un grupo diverso, algunos niños tímidos, otros más extrovertidos. Él, consciente de la dinámica que se gestaba, encontró su voz. Comenzó a plantear ejercicios de escritura creativa que, aunque simples, fomentaban la imaginación. Se sorprendió al ver cómo los niños, al principio reticentes, comenzaban a compartir sus pensamientos, llenando el ambiente con su energía. Sin embargo, la voz de sus inseguridades seguía susurrando.
Mientras animaba a los más callados a participar, no pudo evitar sentirse fuera de lugar. A medida que facilitaba el espacio, la sombra de sus dudas se volvió más palpable. ¿Era realmente capaz de guiarlos? ¿Tendría el talento necesario para cultivar sus habilidades? Pasadas las primeras risas, se atrevió a proponer un ejercicio que consistía en que cada niño escribiera una breve historia. Durante ese tiempo, Alejandro se ocupó de caminar entre las mesas, observando las reacciones y la concentración de los pequeños. Sus corazones latían al ritmo de la creatividad, y eso lo animó. Pero, en medio del entusiasmo, un niño alzó la mano y preguntó con una curiosidad impertinente: «¿Y tú, señor Alejandro, qué sueñas con escribir?». Esa interpelación atravesó el aire denso de la sala como un rayo, dejando a Alejandro atrapado dentro de sus propios pensamientos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Lo miraba, esperando la respuesta. Las palabras se resistían a salir. En ese instante, se dio cuenta. Había estado tan centrado en dar a los demás la oportunidad de encontrar su voz, que había olvidado la suya. Fue un punto de inflexión. La necesidad de explorar su propio deseo de escribir se volvió evidente, y el eco de su silencio resonaba más fuerte que las inseguridades. Alejandro se sintió en la cuerda floja entre el rol de docente y sus propias aspiraciones. Mientras meditaba sobre su respuesta, el zumbido del taller pareció apagarse, cada mirada esperando una revelación. Sería este el momento de comprometerse no solo con Sofía, sino también consigo mismo. Con un nuevo brillo en el rostro, la idea de compartir su viaje personal, sus luchas y su deseo de escribir comenzó a tomar fuerza. Quizás no necesitaba ser un experto para liderar este grupo, solo alguien dispuesto a ser vulnerable y a aprender junto a ellos. Solo así podrían crecer juntos. Mientras su mente comenzaba a trazar una posible respuesta, una sensación de determinación le invadió el ser. Sin embargo, en los laterales de su campo de visión notó algo extraño. Aquella figura observadora en las sombras que había detectado antes continuaba allí. Algo en su mirada lo perturbaba, y de nuevo sintió el escalofrío de que todo esto podía tener un precio. La duda inicial se estaba transformando en otra cuestión crítica. ¿Podría realmente permitirse abrirse no solo a su propia vulnerabilidad, sino a los peligros que acechaban a su familia? Mientras empezaba a articular sus palabras, se sintió consciente de la sombra y del misterio que se cernía sobre su nueva aventura. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? La sala se llenaba de pequeños ecos de sueños nacientes, pero una sombra oscura seguía acechando en lo profundo de su mente, esperando la oportunidad perfecta para revelarse. La voz del niño resonó en la sala. Alejandro, con los ojos fijos en él, sintió que la expectativa pesaba sobre sus hombros. La pregunta merodeaba como un eco en su mente. Sintió la mirada inquisitiva de los demás niños, como ojos curiosos que indagaban no solo su habilidad como facilitador, sino su autenticidad. ¿Qué le impediría compartir sus sueños? En ese instante, su vulnerabilidad se transformó en una chispa de potencia. Consciente del silencio que le rodeaba, Alejandro inhaló profundamente y por fin dejó escapar las palabras que hasta entonces había retenido. Sueño con escribir sobre lo que me ha marcado, lo que he vivido. Quiero contar historias que inspiren a otros, como yo deseo ser inspirado.
Notó cómo los rostros de los niños cambiaban. Algunos sonreían, otros se mostraban pensativos. Sus propios miedos comenzaron a desvanecerse, transformándose en un vínculo con el grupo. El ejercicio de escribir una historia colectiva comenzó a tomar forma. Cada niño aportó una idea, y Alejandro actuó como el hilo conductor, tejiendo sus voces en un relato compartido. Mientras dirigía esta iniciativa, percibió que, al darles poder a ellos, también se otorgaba a sí mismo el permiso para soñar y experimentar de nuevo. Cada risa, cada aportación, cada comentario le recordaba que estaba formando algo más que un simple grupo. Estaba creando un ambiente seguro para la expresión. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el pensamiento del extraño que lo había estado observando regresaba como una sombra. Esa figura se estaba convirtiendo en una distracción constante, inquietante. Sus ojos parecían seguirlo, observarlo incluso en los momentos más alegres, como un recordatorio tenaz de que había más en juego que solo el éxito de un taller de escritura. El encuentro terminó con aplausos y sonrisas. Sin embargo, Alejandro salió con una mezcla de triunfos y cuestionamientos en su mente. Había tocado su propia fibra creativa y, al mismo tiempo, sentía la inquietud de aquel observador. Decidió que lo primero tenía que ser su compromiso con el proceso. Los niños merecían su dedicación auténtica, pero él sabía que debía encontrar la manera de ocuparse de esa inquietud que le arañaba en el fondo. Una vez en su hogar, frente a un escritorio desordenado lleno de papeles y recuerdos, se sentó con un cuaderno en blanco. Aquel día le había demostrado que su voz era valiosa, un legado que podía construir junto a su hija. Escribir se volvió una necesidad urgente, una manera de desterrar no solo sus temores, sino también de dar forma a sus anhelos. Comenzó a trazar ideas, dejando fluir su mano, mientras su mente aferraba cada imagen y emoción. Sin embargo, entre la creatividad, los pensamientos sobre la figura misteriosa lo interrumpían. ¿Quién era? ¿Qué quería de él? Su mente luchaba por equilibrar la gratitud por el momento vivido y las sombras que acechaban en su vida personal. Sentirse inspirado y asediado al mismo tiempo era un juego delicado. Cuando parecía que la emoción empezaba a fluir, el eco de esa figura se intensificaba. Alejandro entendía que tenía que desentrañar el misterio no solo para proteger su mundo, sino para poder enfocarse en el propósito de su nuevo viaje, ser un escritor y un padre a la vez. Hoy había dado un paso, pero el verdadero desafío aguardaba. La creación necesitaba fortaleza y el compromiso con su propio crecimiento requería enfrentar miedos externos. Esa noche decidió que lo que había comenzado en el taller no podía detenerse aquí. Tendría que hablar con Sofía sobre su observador. Requería salir de su zona de confort, tanto en su escritura como en su vida familiar. La claridad, sin embargo, era esquiva. Alejandro se dio cuenta de que un enfoque profundo en su proceso creativo podría ser la esperanza que necesitaba, pero no podría ignorar lo que estaba presente. Un nuevo sentido de responsabilidad pesaba sobre él. Con cada palabra que escribía, se planteaba la pregunta del futuro. ¿Podrían sus elecciones proteger a su familia y permitirle crecer como persona y como artista? Mientras el silencio de la noche lo rodeaba, un nuevo gancho se formó en su mente. ¿Estaría dispuesto a enfrentar no solo sus inseguridades, sino también la oscuridad que acechaba en la distancia?
La clave de su ser se encontraba no solo en la escritura, sino en el valor de descubrir lo desconocido que amenazaba con alterar el curso de su evolución personal. La batalla entre inspiración y temor apenas comenzaba. Alejandro despertó el día siguiente envuelto en un vago resplandor de determinación. La sombra del extraño seguía presente, pero ya no podía permitirse el lujo de dejar que esa inquietud lo paralizara. Las horas de la mañana se deslizaron lentamente mientras él se preparaba para otro encuentro con los niños. Había notado que las palabras, cuando se compartían, se convertían en puentes hacia otros mundos, y él se estaba convirtiendo en un arquitecto de esos viajes. Durante el trayecto hacia el centro donde se realizaba el taller, su mente se enfocó en un nuevo ejercicio que quería proponerles. Cada niño debía escribir sobre algo que les había impactado, algo que querrían que otros entendieran. Esta actividad no solo permitiría a los pequeños expresarse, sino que también le daría a Alejandro la oportunidad de escuchar sus historias, de adentrarse en sus emociones. Quizás había un mensaje oculto entre sus relatos que también podría iluminar su camino. Al llegar, fue recibido con sonrisas y la energía palpable de curiosidad. Mientras explicaba el ejercicio, sentía que su corazón latía más rápido, no solo por la emoción, sino por la responsabilidad de guiarlos adecuadamente. Mientras cada niño empezó a escribir, él caminó entre las mesas, leyendo fragmentos aquí y allá. Sus propios temores se diluían en las palabras de los otros, y entendió que las historias no eran solo herramientas de comunicación, eran espejos de la vida. En un momento, se detuvo frente a una niña que apenas escribía. Sus ojos reflejaban la tensión interna de alguien que luchaba por encontrar su voz. Alejandro se agachó a su lado y le preguntó qué sentía. «No sé si los demás van a entenderme», dijo ella casi en un susurro. Esa frase lo golpeó con fuerza. Era exactamente lo que él había estado pensando respecto a su propio trabajo. ¿Y si su historia no era lo suficientemente valiosa? ¿Y si sus temores del extraño lo mantenían en un rincón del silencio? De repente, tomó una decisión. Se propuso compartir un fragmento de su propio relato, una historia breve sobre miedo y valentía. Al abrir su corazón, vio cómo los ojos de la niña se iluminaban y cómo otros se volvían hacia él, mirándolo con interés genuino. El ambiente cambió, como si cada palabra pronunciada fuera un hilo que los unía más a fondo. La sesión terminó con aplausos y reflexión. Sin embargo, la preocupación por el extraño no desapareció. Esa noche, mientras finalmente se sentaba a escribir en su escritorio, una idea se hizo poderosa en su mente. No solo debía confrontar sus temores sobre el observador, sino que también necesitaba hablar con Sofía. La conexión con su hija, su entusiasmo por la escritura y su propia inseguridad eran un entramado de emociones que necesitaba deshacer para encontrar claridad. Así, en medio del caos de sus pensamientos, formuló un plan. Hablaría con Sofía, compartiría sus temores, y a través de esa conexión familiar comenzaría a desentrañar su propia historia. La batalla interna lo desbordaba. Su mente buscaba un modo de sumar la luz que había descubierto en los niños y enfrentar las sombras que lo acechaban en la distancia. Mientras tanto, el eco de una decisión se fortalecía en su interior. Sería un escritor, un padre y un hombre dispuesto a enfrentar lo desconocido,
a pesar de su miedo, porque estaba claro que el futuro prometía oportunidades tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, cada vez que se sentía más seguro, la esencia del extraño se materializaba de nuevo en su mente, como si esperara su momento de resurgir. El día siguiente debía ser decisivo, no solo por el taller, sino por la conversación que se avecinaba con su hija. Alejandro entendía que, a veces, la victoria en la vida personal requiere de una vulnerabilidad expuesta. La incertidumbre de la reacción de Sofía le causaba revuelo, pero estaba decidido a hacerlo. ¿Sería ese el impulso que necesitaba para seguir escribiendo su propia historia, o el inicio de un relato mucho más complejo a medida que la sombra del extraño avanzara más cerca? Alejandro se despertó con el murmullo de su mente en acción. Había pasado la noche revisando mentalmente los pasos que daría al hablar con Sofía. La imagen de ella, tan alegre y llena de vida, lo impulsaba a compartir sus propios miedos, así como había hecho en el taller con los niños. Parecía que estaba alcanzando un momento cúspide en su desarrollo personal, un momento donde la vulnerabilidad sería su aliada. En el trayecto hacia la casa de su hija, cada semáforo en rojo se convirtió en una pausa para reflexionar. Su corazón latía más despacio al considerar cómo su historia podría resonar con la de Sofía. La posibilidad de que ellas se unieran en sus miedos y triunfos lo emocionaba, pero a la vez le generaba una inquietud palpable. ¿Lograría ser el padre que su hija necesitaba? Al llegar, encontró a Sofía sentada en el suelo, rodeada de monedas que había recopilado. Mientras contaba, su rostro reflejaba una mezcla de concentración y alegría. Alejandro se detuvo un instante, observando el brillo en sus ojos. Esa escena le recordó lo sencillo que podía ser conectar con los demás, especialmente con la persona que más amaba. Quizás había un paralelismo entre las historias que había compartido con los niños y lo que podía construir con su propia hija. «O la pequeña», dijo Alejandro, acercándose con una sonrisa. Sofía lo miró y, levantando un puñado de monedas, exclamó: «Mira, papá, estoy ahorrando para comprar un libro nuevo. Ya casi tengo suficiente». La pureza de la emoción en su voz atenazó el corazón de Alejandro. Aquel deseo por aprender lo retó a compartir sus propias ambiciones. Sin embargo, antes de poder expresar lo que había planeado, una oleada de dudas lo invadió. ¿Y si su historia, a pesar de ser un intento de abrirse y compartir, no despertaba en Sofía lo que él esperaba? ¿Y si, al final, sus inseguridades hacían más daño que bien? No obstante, un impulso profundo lo llevó a sentarse junto a ella, su mirada fija en las monedas. «Sofía, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, algo que he estado sintiendo». Ella lo miró con curiosidad, como si sus palabras fueran la clave de un misterio que ansiaba resolver. «¿Es sobre el extraño que mencionaste, papá?», preguntó, sorprendiendo a Alejandro con su percepción. «Sí, y más que eso. Se trata de cómo me siento cuando escribo, lo que siento al hablar con los demás. A veces siento miedo de que mi historia no importe». Sofía lo observó. Sus ojos grandes absorbían cada palabra. Un silencio envolvente los rodeó. Y en ese instante, Alejandro fue consciente del poder de la conexión que quería establecer. En esa vulnerabilidad, no solo buscaba una manera de confesar, sino también de superar el temor que lo había perseguido durante tanto tiempo. «Papá, a veces
Yo también tengo miedo, pero cuando escribo o cuento algo que siento, me siento más fuerte. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Podríamos escribir nuestras historias y luego compartirlas, como hiciste en tu taller. Deslumbrado por la propuesta de su hija, una sensación de libertad lo envolvió. Sofía no solo comprendía la esencia de lo que él había intentado enseñar, había transformado su propia experiencia en una oportunidad para crear algo hermoso juntos. No era solo un ejercicio, era una forma de sanar y crecer. Alejandro se sintió inspirado, eyectando sus dudas en un acto de creación. La conversación con Sofía no solo había estrechado su vínculo, sino también había abierto nuevas puertas. La vulnerabilidad se convertía en un recurso para la evolución, tanto personal como profesional. A medida que los minutos pasaban, Alejandro se dio cuenta de que el rescate personal que había estado buscando durante tanto tiempo estaba conectado en muchos niveles. Pero en el fondo, el eco del extraño aún pulsaba en su psiquis, un recordatorio de que la confrontación era inevitable. Mientras su mente se llenaba de ideas y enfoques frescos sobre cómo avanzar en su escritura, también sabía que debía estar preparado para el desafío que se avecinaba, uno que lo obligaría a enfrentarse no solo a sus temores, sino también a la verdad que acechaba detrás del misterioso observador. ¿Está bien si comenzamos ahora mismo? La pregunta de Sofía resonó con fuerza. Alejandro sintió que estaba finalmente listo para desgreñar los entresijos de dos historias, la suya y la de su hija, en un camino que prometía ser tanto iluminador como complejo. En su corazón, sin embargo, un nuevo dilema crecía. ¿Sería capaz de escribir y descubrir lo que realmente significaba enfrentar al extraño? La incertidumbre se convertía en motor de un impulso fascinante. Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor mientras Sofía lo animaba a comenzar. Era el momento. No podía dejar que las dudas lo paralizaran. Se preguntó cómo abordarían la escritura, cómo cada palabra que eligieran podría entrelazarse con sus emociones más profundas. Sopesando el impacto que tendría este ejercicio en su relación y en su propia evolución personal, sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. La idea de sentarse frente a un papel en blanco lo aterraba, pero también lo fascinaba. Cada trazo de su pluma sería un paso hacia la claridad, un acto de valentía que provenía de una conexión genuina con su hija. ¿Tienes una hoja y un lápiz?, preguntó, con un tono que apenas disimulaba su nerviosismo. Sofía asintió entusiasta, saltando de su lugar para buscar lo que necesitaban. Mientras Sofía traía el material, Alejandro reflexionaba sobre lo que compartiría. ¿Serían sus experiencias realmente relevantes para ella? ¿Lograría darle un sentido al caos que sentía en su interior? Cada instante que se evaporaba lo acercaba más a la decisión de abrirse. Pero la pregunta de quién era realmente comenzó a rebotar en su mente con mayor fuerza. Con hojas en mano, se sentaron uno al lado del otro. Sofía tomó la iniciativa, escribiendo con entusiasmo sobre su deseo de tener un perrito. Cuando lo tenga, lo llevaré al parque y jugaré con él. Lo amaré mucho, narró su pequeña. Alejandro sonrió. Esa simplicidad lo inspiraba. Cada pequeño sueño podía coexistir con emociones más complejas. ¿Y tú, papá?, preguntó Sofía, devolviéndole de un golpe el foco. Su curiosidad era un reto, una llamada a la acción que no podía ignorar.
Alejandro tomó una respiración profunda, y aunque las dudas empezaban a embargarlo nuevamente, comenzó a escribir. La hoja se llenó de palabras que reflejaban su infancia, sus inseguridades y, sobre todo, su lucha constante por ser un buen padre. Escribió sobre momentos de alegría, como aquellas tardes en que se sentaba a leer con Sofía, y también de decepciones, sus fracasos profesionales y la constante sombra del extraño. Su pluma danzaba libre, cada letra una catarsis de emociones reprimidas. «Papá, esto es increíble», Sofía exclamó, mirando su hoja con ojos deslumbrados. «Tienes que contarlo como un cuento». Alejandro se sorprendió al escuchar la percepción de su hija. Quizá ella había captado lo que él había estado intentando comunicar, que la narrativa de vida era, en sí misma, un proceso de sanación. Mientras continuaban escribiendo, se produjo un cambio en el aire entre ellos. La atmósfera de su pequeño rincón se llenó de un entendimiento mutuo, un deseo compartido de ser más que sus miedos. Al final de una hora, los papeles frente a ellos no solo contenían planes y relatos, eran un testimonio de conexión genuina, un puente entre sus mundos. A medida que la tarde fue cediendo al anochecer, una inquietud volvió a agitar el interior de Alejandro, más fuerte que antes. La lucha que sentía en torno al extraño también lo había llevado a cuestionar su propio propósito. ¿Era este el camino que quería seguir realmente? ¿Podía explorar una narrativa que uniera el pasado con el presente sin temor a las repercusiones? Sofía lo interrumpió con una mirada curiosa. «Papá, ¿puedes contarme más sobre ese extraño? Te he escuchado hablar de él, pero nunca supe quién es». La pregunta de su hija lo hizo estremecer. Era el primer paso hacia la confrontación que había estado evitando. Alejandro comprendió en ese momento que para continuar su desarrollo personal tendría que enfrentar sus propios demonios. La luz del día se desvanecía, pero la posibilidad de que su historia siguiera tomando forma era más real que nunca. Mientras la pluma reposaba en sus manos, Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, una sensación profunda de incertidumbre lo invadió nuevamente. ¿Podría realmente enfrentar el misterio del extraño? Esa respuesta lo llevó a una reflexión inquietante, un dilema que desnudaba no solo su angustia, sino también su deseo de crecimiento personal. Con el corazón acelerado, levantó la mirada hacia Sofía, quien lo observaba con un brillo de expectación en sus ojos. ¿Estás lista para saber la historia sobre el extraño que aún me ronda? Con eso, Alejandro sintió que el viaje hacia lo desconocido estaba a punto de comenzar de verdad. Alejandro sintió cómo la expectación de Sofía en el aire lo empujaba a un precipicio del que no podía retroceder. Era el momento de desentrañar no solo la historia del extraño, sino también su propia historia. La vida había sido una serie de elecciones, y a veces se preguntaba si había tomado el camino correcto. Cada paso hacia el abismo personal lo acercaba a la verdad cruda de su existencia. La mirada de su hija, un espejo de confianza, era todo lo que necesitaba. «El extraño, Sofía, es una parte de mí», comenzó a articular, cada palabra saliendo de su boca con una mezcla de miedo y liberación. «Es una figura que aparece en mis sueños, un símbolo de las decisiones que no tomé y de los caminos que elijo no explorar». La confesión, aunque dolorosa, aliviaba el peso que había llevado durante años. Mientras hablaba,
Imaginaba al extraño como una proyección de su propio deseo por la fuga. Esa voz en mi cabeza que a veces me dice que no soy suficiente o que mis fallas definen quién soy. El extraño es mi lucha contra la inseguridad, continuó, sintiéndose a la vez expuesto y empoderado. Recordó momentos en que se sintió atrapado, perdido en un trabajo que no resonaba con él, rodeado de colegas que parecían no compartir su visión. La conexión con Sofía se profundizó a medida que su relato avanzaba. Ella escuchaba atentamente, asimilando cada fragmento de su tristeza y sus aspiraciones, como si cada palabra compartida construyera un lazo más fuerte entre ellos. Pero, a pesar de su presencia, también hay esperanza, añadió. El extraño, esa sombra, no siempre tiene que ser un enemigo. A veces nos empuja a buscar algo más, a encontrar nuestro verdadero yo. El intercambio de ideas se transformó en un diálogo entre una niña que ansía comprender el mundo y un padre que anhela redimirse. Cada respuesta de Sofía era un nuevo respiro que alimentaba a Alejandro, quien comenzó a vislumbrar que su viaje personal no tenía que estar marcado solo por el miedo. El desconocido en mí puede convertirse en un aliado. Me puede ayudar a buscar la autenticidad que siempre he anhelado. Mientras hablaban, Alejandro se sintió conectado, no solo con Sofía, sino consigo mismo. La manera en que su hija asimilaba sus palabras le dio fuerzas. Era en este espacio de vulnerabilidad donde estaba surgiendo un Alejandro renovado, uno que comenzaba a aceptar el dolor y la belleza de sus vivencias. Como si la revelación flotara en el aire, Alejandro se dio cuenta de que contar su historia no era únicamente un ejercicio para sanar, sino una lección de vida en la que su hija jugaría un papel fundamental. Sofía, creo que necesito hacer algo con lo que he aprendido. No puedo seguir dejando que el extraño defina quién soy, declaró con determinación, visualizando su futuro en palabras. ¿Qué piensas que deberías hacer?, preguntó Sofía con curiosidad genuina. La pregunta resonó en su mente, provocando un torrente de posibilidades. Alejandro sintió la energía de su joven mente en el aire, y la idea de transformar su miedo en acción comenzó a tomar forma. Decidido a no dejar que el extraño lo detuviera, Alejandro empezó a pensar en un proyecto que no solo le ayudaría a entender su vida, sino también a inspirar a su hija. Este acto de creación representaría un cambio importante, un grito de batalla contra la pasividad que había marcado su existencia. Quizás podría empezar a escribir un relato, algo que conecte mis experiencias con la realidad que quiero construir. El impulso de crear le llenó la mente de imágenes y palabras, un inicio que lo iluminaba en medio de la oscuridad. Sin embargo, antes de seguir, un nuevo temor lo asaltó. ¿Tendría la fuerza necesaria para completar su proyecto? Estaba preparado para enfrentar las reacciones que podría provocar, incluso las de Sofía. Con cada paso hacia la decisión, la presión interna aumentaba, la posibilidad de fracasar haciendo eco en su mente. Con un corazón tembloroso, levantó la mirada hacia su hija, que lo impulsaba desde el otro lado, y el eterno dilema se proyectó en su interior. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, murmuró, sintiendo el peso de su autoexigencia. ¿Qué tal si el extraño me detiene otra vez? La angustia crecía. La necesidad de enfrentar su verdad se sentía más urgente que nunca, y quizás era su momento
de ir más allá del miedo y descubrir quién podría ser realmente. La incertidumbre era palpable, pero también lo era la excitación por el desafío. Cada interrogante abierto dejaba a Alejandro en un precipicio, a punto de lanzarse hacia lo desconocido. La historia del extraño, su historia, aún estaba por escribir. Así, la noche se convertía en un lienzo, esperando que su pluma se atreviera a trazar lo que aún no conocía. La historia que había comenzado a revelarse solo era el primer paso hacia un destino que lo llevaría a enfrentar su verdad más profunda. La pregunta seguía pendiendo en el aire. ¿Podría finalmente hacer las paces con el extraño y definir su propio camino? Se dio un respiro. El tiempo lo era todo, y la respuesta era una aventura que aún tenía que descubrir. Con la determinación impregnada en su mente, Alejandro se sentó en su escritorio la mañana siguiente, el sol apareciendo tímidamente detrás de las nubes. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero su mente estaba nublada por inquietudes. Aspiraba a escribir, a plasmar su travesía, pero el miedo a las críticas y a no estar a la altura lo mantenía paralizado. La voz del extraño resonaba intensamente, recordándole cada momento de duda, cada vez que su autocrítica lo había frenado en seco. Con un suspiro profundo, buscó en su caché emocional las palabras que durante tanto tiempo había mantenido ocultas. Encendió la computadora, una herramienta prometedora que le ofrecería nueva vida a sus pensamientos. Su hija, Sofía, había representado ese primer impulso. Entonces, la imagen de su rostro inocente se recortó en su memoria, llenándolo de un sentido renovado de responsabilidad. No solo se trataba de su historia, se trataba de la vida que quería dejarle a ella, de la fortaleza que deseaba impartirle. Mientras las palabras comenzaban a fluir, se dio cuenta de que no solo contaba su propio relato, sino que construía una narrativa de descubrimiento y redención. El extraño se convirtió en un personaje multifacético, representando tanto miedo como potencial. Alejandro se encontró sumido en un proceso catártico en el que sus fracasos, antes tan evidentes, empezaron a adquirir forma y claridad. Cada párrafo revelaba partes de sí mismo que había olvidado o que había preferido ignorar. Las palabras tomaron vida, danzando en la pantalla con una sinceridad inusitada, reflejando batallas internas, sueños olvidados y un deseo ferviente de trascender. Sin embargo, lo que realmente lo impactó fue una epifanía que llegó en medio del torrente creativo. Había convertido el dolor en un puente hacia su autenticidad. Cada protagonista, cada enemigo y aliado que citaba en su relato eran facetas de su ser. La historia evolucionó, cada capítulo reflejando su crecimiento personal, su aprendizaje a partir de los fracasos. Mientras escribía sobre la sombra del extraño que durante tanto tiempo había encarnado sus inseguridades, se dio cuenta de que, en el fondo, también había un destello de luz que siempre había estado presente. Era la voz de Sofía, animándolo a desafiar sus propios límites. Sin embargo, el temor al fracaso no desapareció del todo. Hacia el final de la jornada, el viejo fantasma regresó a atormentarlo. ¿Qué tal si nunca terminas esto? ¿Y si nadie entiende tu mensaje?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero entonces recordó el destello de confianza en los ojos de su hija y se forzó a confrontar de nuevo esas dudas. Decidió que no podría permitir que el extraño dictara su valía. No más. Con un nuevo impulso,
pasó las siguientes semanas sumergido en la escritura. Daba pasos firmes para establecer un horario en su vida, sacando tiempo de donde creía que ya no había. Se unió a un grupo de escritura en línea, personas que también luchaban con sus propias historias y sabían exactamente cómo era sentir que el tiempo se les escapaba. Aquella comunidad se convirtió en una fuente de aliento vital. Aunque existían diferencias en sus narrativas, todos compartían un hilo común: la necesidad de ser escuchados. Sin embargo, una noche, mientras revisaba lo escrito, se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su historia. Había hecho una revelación que le dio forma a todo su proceso. Había aprendido a ver al extraño como una fuente de fuerza, y no solo como un obstáculo. Sin embargo, el verdadero desafío ahora se acercaba. Entonces, mientras revisaba su trabajo, recibió un email. El título anunciaba una invitación que haría tambalear todas sus convicciones. Un certamen literario que premiaba las historias más auténticas. La fecha límite era inminente. Alejandro sintió que todo su mundo giraba. El desafío era formidable. Pero lo más inquietante era el eco de sus propias inseguridades. La pregunta que temía no tardó en asomarse. ¿Sería lo suficientemente valiente para compartir su historia con el mundo? En una encrucijada de decisiones, se dio cuenta de que este certamen representaba un hito. Era el momento de hacer un pacto, no solo con el extraño, sino consigo mismo. Pero, ¿decidiría enfrentarse a sus miedos o dejaría que el desánimo le robara otra vez la oportunidad de transformarse? Alejandro despertó esa mañana con una nueva claridad en su mente. Había pasado semanas escribiendo, redescubriendo su propia voz a través de cada palabra plasmada en el papel. La historia del extraño había evolucionado de ser un obstáculo en su vida a convertirse en un símbolo de su lucha personal. Esa transformación había trascendido el simple acto de narrar. Había logrado hacer las paces con su propio miedo y vulnerabilidad. Mientras se preparaba para enfrentar el día, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. El certamen literario no era solo una oportunidad de reconocimiento, sino una plataforma para finalmente mostrar al mundo lo que había estado escondido por tanto tiempo. Estaba listo para dejar que sus palabras volaran libres, para que fueran leídas y sentidas por otros. La decisión de participar era un paso monumental hacia adelante, y cada vez que pensaba en ello, se sentía más empoderado. El día del cierre de inscripciones llegó, y Alejandro sintió que la presión le oprimía el pecho. Con la computadora frente a él, repasaba su trabajo una y otra vez, sopesando la posibilidad de hacer ajustes. Pero al hacerlo, se dio cuenta de algo fundamental. Sus palabras eran genuinas, eran el eco de su vida y de su viaje, y eso, en sí mismo, era valioso. No necesitaba hacer ninguna modificación por miedo a las críticas. Lo que había creado era auténtico. Con un respiro profundo, pulsó el botón de enviar y en un instante el peso de lo que había decidido se desvaneció. Había adquirido un sentido de logro por solo haber tenido el valor de hacerlo. En ese momento sintió que el extraño que había llevado consigo tanto tiempo ya no lo asediaba con la misma fuerza. En lugar de ello, surgió un nuevo aliado en su interior, uno que le susurraba que había enfrentado sus inseguridades y había reclamado su voz. Días después, mientras se disponía a realizar su taller de escritura con los niños, una chispa de emoción
le iluminaba el camino. Al llegar al lugar, se sintió recibido por un aire de camaradería. Los rostros familiarizados de los niños que antes habían estado llenos de dudas, ahora irradiaban confianza. Sofía, siempre a su lado, destilaba una energía que lo motivaba a él también. El taller de ese día era especial. Alejandro decidió que no solo sería un espacio para escribir, sino también un encuentro donde todos pudieran compartir sus obras. La idea de que cada uno tenía un lugar valioso en el mundo de la narración resonaba en él y quería que sus pequeños aprendices lo sintieran. A medida que las historias comenzaban a fluir, se notaba la alegría en los rostros de los niños. Cada relato compartido, cada risa, se sentía como un paso hacia la creación de un ambiente seguro y propicio para la expresión personal. Alejandro se convertía en un facilitador, pero más que eso, en un testigo de sus propios miedos superados. En la siguiente semana, su teléfono sonó de manera inesperada. Era el aviso de que había sido seleccionado como finalista en el certamen literario. La noticia lo llenó de una mezcla indescriptible de alegría y susto. Era un reconocimiento a sus esfuerzos, pero también un recordatorio de que la exposición era real. ¿El extraño volvería a moverse en las sombras? Sin embargo, con cada día que pasaba, su certeza de haber hecho lo correcto se consolidaba. Habló con Sofía sobre su avance y lo hizo con orgullo. La alegría en los ojos de su hija era la validación que necesitaba. «Papá, eres increíble. Imagínate cuando el mundo conozca tu historia», dijo, desbordando entusiasmo y energía. Días después, en un evento de premiación, Alejandro subió al escenario. Las luces iluminaban su rostro, y una oleada de nervios lo invadió al ver caras expectantes. Se sintió más pesado que nunca por el peso de su historia, pero repentinamente, recordando lo que había compartido con Sofía y los niños en su taller, el miedo se tornó en poder. «Hoy no estoy aquí solo para recibir un premio», comenzó a hablar, su voz resonando en el silencio. «Estoy aquí porque cada palabra escrita ha sido un viaje hacia la redención. La historia que traje representa no solo mis luchas, sino mis triunfos. Cada uno de nosotros tiene una voz que merece ser escuchada». Las palabras fluyeron, y mientras Alejandro compartía su relato y su crecimiento, sentía que el extraño, su antiguo enemigo, se diluía en la luz de la aceptación personal y la autoexpresión. Al final de su discurso, el auditorio lo ovacionó. La conexión que había forjado entre su historia y su vida había resonado en otros, y eso lo llenó de satisfacción. «Recuerden», concluyó, «la vulnerabilidad no nos debilita, nos fortalece». Con lágrimas en los ojos y una sonrisa auténtica en el rostro, Alejandro sintió que no solo había logrado un reconocimiento, había transformado su vida, había dejado atrás la sombra del miedo y había redescubierto su propósito. Además, había aprendido que ser sincero, tanto consigo mismo como con los demás, es un acto de valentía que puede iluminar el camino de aquellos que también buscan su voz. Con sus logros en el bolsillo y un renovado sentido de identidad, Alejandro se dirigió a casa, satisfecho por todo lo avanzado. Ya no se veía a sí mismo solo como un mecánico, sino como un narrador en su propia vida, un puente hacia las historias que habían estado esperando ser contadas. Su futuro era brillante, lleno de posibilidades y aventuras por venir. Iniciaba una nueva relación con la escritura y, sin darse cuenta, su viaje había solo comenzado.
La vida estaba lista para ofrecerle más capítulos por escribir, y, con Sofía a su lado, sentía que la historia apenas comenzaba a desplegarse. Si estás aquí con nosotros, ¿qué estás esperando? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas sientan la fuerza de la superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos leerte y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de crecimiento entienden lo que significa apoyar este canal. Hazlo ahora.